Propósito de la medicina tradicional china, hemos dicho siempre, que es retornar al ser de humanidad a su naturaleza lumínica. Es el propósito de la medicina tradicional china, pero es el propósito del yoga, maestra de yoga, pero es el propósito del Qigong y de la Ayurveda, de nuestros amigos chamanes. Es que ya voy para allá, es que ya voy para allá. Es el propósito de todas estas artes ancestrales sanadoras, llamémosla por su nombre, de estas terapias originarias, que no son complementarias ni son alternativas, sino originarias. Bueno, el tema es que nos hemos encontrado en Occidente, refiriéndome a la medicina tradicional china, con una medicina tradicional china simplificada, profundamente simplificada, profundamente mecanizada, reducida a protocolos, desnaturalizada. Pero ustedes saben qué es lo más irónico, que no fue en Occidente donde comenzó a desnaturalizarse, que fue en China donde comenzó a desnaturalizarse. Al principio, hablemos de la dinastía, un poco antes de la dinastía Shang, 1600 antes de Cristo aproximadamente. Se sanaba a través de los chamanes. No había médicos, sino chamanes que conectaban con el cielo y la tierra y danzaban a su ritmo, el ideograma de chamán. Luego llegamos a la dinastía Shang, 1600 antes de Cristo, 1046 antes de Cristo aproximadamente. Bueno, algo pasó que aunque seguía esa conciencia de chamán, de un ser de humanidad que conecta con el cielo, con la tierra, con el cosmos, que está mimetizado con la naturaleza, aunque todavía se maneja esa conciencia, se incorporan instrumentos. Y el ideograma nos va hablando, porque entonces este ideograma que hablaba solamente de un chamán que no tenía intermediarios, sino que conectaba directamente con la naturaleza y que era capaz de sanar a través del canto y de la danza y que sabía en qué momento habrían los resonadores según la alineación lunar. Y entonces sabía exactamente qué resonador abrir, qué estancia de luz incorporar desde el canto y la danza. Pero algo pasó, que incorporaron los recursos, los utensilios, las flechas, las piedras, las agujas, mucho después. Y además incorporaron
el hacer de ese chamán. Entonces, ya el ideograma tenía otros elementos. Sí, conservaba el carácter de chamán, pero incorporaba los utensilios, los recursos, algo que ya no estaba dentro, sino afuera, y el hacer, cómo lo podía utilizar, cómo lo movilizaba, cómo lo incorporaba, cómo lo aplicaba. Pero luego sigue caminando el tiempo, seguimos avanzando y vamos a la dinastía Zhou. Estamos hablando de 1046 antes de Cristo a 256 antes de Cristo aproximadamente. Y algo pasó. Y se dieron cuenta que sí, el chamán, pero además empezaron a observar que ese ser resonaba, que era capaz de resonar con la música, que era capaz de resonar con el cosmos, que era capaz de resonar con el río, con los árboles, con lo que comía, con las interacciones con otros seres de luz. Y entonces dijeron, bueno, yo creo que ya el chamán como que no. Entonces vamos a dejar los utensilios, los recursos que utilizamos y cómo los utilizamos. Déjame mejorar esta caligrafía. Mejor. Y entonces incorporaron el carácter de la música. Y entonces ahora, medicina se escribía así. Entonces, el carácter de la música, que significa también alegría, el carácter de los utensilios, los recursos y cómo los utilizo. Bien, bien, está bien, pero ya esa mirada del chamán como que empieza a diluirse. Hablamos de resonancia, hablamos de comportamiento más hacia la física, como que se mete algo de ciencia por ahí velado, aunque todavía no manejan esos conceptos como los manejamos ahora, ¿verdad? Pero, ¿y el chamán? ¿Y el chamán? Muy bien. En esta dinastía entra la dinastía Qin, que no es la Qin, que es otra, esta es imperialista, entra la Qin y la Han. La Qin fue un caos, quemaban los libros, bueno, fuera la medicina tradicional china, en fin. Sin embargo, la Han fue la época de oro. ¡Hey! Aquí nace el confucianismo y el taoísmo. Estamos hablando del 212, quizás 220, 220 antes de Cristo, 212 después de Cristo, aproximadamente. Bien. Dicen, bueno, sí, la música, resonamos con una energía y tal, pero
los que seguían la línea de Confucio eran muy racionalistas, entonces dijeron, epa, pero hay, y las plantas, y el alcohol, y los vinos curativos, no, ya va, vamos a quitar este carácter, vamos a quitarlo, mejor colocamos este, que representa una vasija con alcohol, que representa una vasija con vinos curativos. Y entramos a la farmacopea, a la alquimia. Bueno, está bien, la alquimia, pero ya va, ¿y el chamán dónde quedó? Y la música y esa resonancia con el combo. No, mira, vamos a sacar estos aceiticos vírgenes pensados al frío. Y vamos a ver qué nos da esta matica. Vamos a ver, ¿no habrá un Prudencio por ahí? ¿Ah? Y si lo hacemos con música, ajá. El tema es que los de Confucio como que no querían hacerlo mucho con música, pero estaban los taoístas ahí. Mira, pero estaban los taoístas ahí y si lo hacemos con música, sí. Bueno, pero, pero ya el ideograma iba cambiando, se iba como haciendo más científico, digamos, ¿no? Muy bien, pero eso no queda ahí. Después viene el imperialismo, Shin, se pronuncia igual, pero es este. Y ellos más bien hicieron una transición desde el 2012 después de Cristo hasta 1919, obviamente después de Cristo, aproximadamente. Incluso podemos hablar más acá, 256 antes de Cristo. Podemos meterlo un poquito acá porque la historia, bueno, no es tan exactamente precisa, pero va por ahí. Lo que quiero mostrar es que de aquí saltamos a Mao, 1949 a 1976. ¿Tú sabes qué es lo impresionante de Mao? Que era eurocentrista, es decir, que era más occidental que chino. Obviamente era chino, por supuesto que era chino, pero no le gustaba la filosofía antigua de la China, pero sí la identidad china. Por lo cual, él desde hacía tiempo venía referenciándose con filósofos occidentales, Marx, Lenin, etcétera. Entonces, él hizo un cambio brutal y rotundo en China. Y en la medicina tradicional china, para no meterme en otros espacios, pues lo que hizo fue reducirla a la mínima expresión. ¿Por qué? Porque él amaba la medicina occidental. De hecho, él fue el que trajo la medicina occidental a China, la institucionalizó en China. Él se veía con médicos occidentales. Él hizo que se formaran chinos en medicina occidental. De hecho, definitivamente no compartía esta filosofía de la medicina tradicional china, chamánica, espiritual, mística, que busca que retornemos a nuestra naturaleza lumínica. ¿Qué le importa? Sin embargo, tenía a 500 millones de chinos, más o menos, con necesidad de ser atendidos
sobre todo en zonas muy rurales, y tenía pocos médicos occidentales. Y entonces dijo, bueno, vamos a hacer los médicos descalzos. ¿Y qué hizo en este caso? Hizo diplomados de 3 meses y 6 meses. Redujeron o cortaron o mutilaron toda la parte mística, espiritual, filosófica de la medicina tradicional china y enseñaron resonadores específicos y protocolos para ir a esas zonas rurales a atender a esas personas, que como estrategia social fue buena, pero no le hizo muy bien a la medicina tradicional china. La mutiló, hubo un reduccionismo brutal. De hecho, veníamos de este ideograma vamos a hacerlo así, también se puede. Me disculpan mi ortografía. Ay, pero salió horrible ya. Que no me vea Alfon ya. Venía, venía de este ideograma. Más bonito. Alquimia, farmacopea, los recursos, el hacer, cómo los aplico. Y Mao dijo, no, chamo, vamos a quedarnos con este solo. Con este. Punto. A mí lo que me interesa es que la gente siga cultivando el arroz, que si le duele la rodilla, le pongo un protocolo ahí para la rodilla y se le quite ese dolor de rodilla, que va a estar iluminándose nada, que va a estar trabajando el espíritu, que va a estar trabajando la conexión con la naturaleza o los hábitos que te permiten vivir en humanismo sanador. Para nada, yo lo que quiero es que cultiven arroz. ¿Ves? Entonces le enseñó protocolos, que fueron los médicos descalzos. Protocolos. A usted le duele el codo. Pim, pim, pim. A usted le duele la rodilla. Cha, cha. Y ya. Aprendían en 3 o en 6 meses a veces. Pero a Mao no le interesaba eso. Y esto ocurrió al punto de occidentalizarse la medicina tradicional china. Es decir, ya la medicina tradicional china aquí estaba alopatizada. En los años 50, Mao vio el negocio y dijo, voy a exportar la medicina tradicional china. Bueno, medio se dio, pero Nixon en 1970 visita China y dice, y se la vende. Y entonces es cuando se se exporta realmente la medicina tradicional china acá a Occidente, que no es medicina tradicional china, sino un pedacito de la medicina tradicional china. Ah, el abreboca. Que si nosotros vemos este ideograma y vemos esto, Tian se parece, aunque no es Tian, pero se parece. Pareciera que quisieron agarrar a ese hombre estelar y meterlo en una caja y cortarle el pie, ese trazo, porque ahorita el ideograma, el trazo no completa. Ahorita el trazo es así. Y no llega arriba. ¿Sí? Entonces pareciera que te encierro y no me caminas, no avanzas. Pero además le mutilaron la mente. Entonces ese hombre estelar lo metieron en un constructo social. Y así nos vendieron la medicina tradicional china de Occidente. Y hemos creído que eso es medicina tradicional china. Pero no es medicina tradicional china. Es lo que practicaban los médicos descalzos para cumplir una necesidad
burocrática de Mao. Quiere decir que al principio, antes de los 1600 a.C., sanar era un acto cósmico de compasión. Bien. Luego, en la dinastía Zhou, que cambia la música, el carácter sanar era un acto de resonancia y vibración. Pero luego, en la dinastía Han, sanar era un acto alquímico. Pero luego, sanar se convirtió en un acto burocrático. Uy. Gracias. Y se mantiene. ¿Para dónde voy? ¿Por qué todo esto? ¿Para dónde voy? Porque esto que estoy diciendo creo que es importante. Porque siento, después de haber visto lo que vi en esos teatros sanador, que nosotros, en nuestro metro cuadrado, estamos revirtiendo ese proceso. Estamos yendo del acto burocrático al acto alquímico y del acto alquímico al acto armónico y del acto armónico al acto chamánico. Pero nos ha dado miedo la palabra chamánico porque creemos que eso no tiene rigor científico. ¿Cómo se va a curar un tumor desde un acto chamánico? Siempre he dicho que la medicina tradicional china es arte, pero también es ciencia, pero no ciencia positivista. No es la ciencia que dice 2 más 2 es 4. Es ciencia de lo complejo, ciencia sagrada. Siempre digo, léanse a Morín. Ciencia de lo complejo, que es la ciencia que estudia los sistemas que se autorregulan, los sistemas adaptativos, los sistemas que dan infinito, los sistemas que no necesariamente tienen una solución, porque surgen del devenir y ya. Y solo hay que experimentarlos. Entonces, la medicina tradicional china sí tiene rigor científico si lo miramos desde nuestra ontología y epistemología y desde nuestro marco teórico. Es eso. ¿Verdad? Gracias.